El fetichismo es un tipo de excitación o atracción sexual hacia objetos inanimados, partes del cuerpo no genitales o situaciones concretas. Los pies es la parte del cuerpo que se asocia con este tipo de gusto, pero hay más. Y es por esta razón que hoy les presento el iceberg de hoy. Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión su servidor les presentará el iceberg de los fetiches más extraños y perturbadores que existen. Se recomienda discreción, ya que va a ser un iceberg bastante fuerte y si no estás acostumbrado a escuchar o ver este tipo de cosas puedes cerrar el video. De igual manera este fue un iceberg que disfruté mucho de hacer y hubo algunas complicaciones al hacerlo. Por esta razón les agradecería mucho una suscripción, me gusta, comentario o algo que ayude a recomendar el video. Espero que lo disfruten igual que yo lo disfruté en hacerlo. Así que sin nada más que decir comencemos. Comencemos por el primer nivel. La podofilia es el fetichismo por los pies. Es el placer que genera besar, tocar, acariciar, lamer. La podofilia ha existido desde siempre y según con qué tipo de calzado, como por ejemplo los tacones altos, el fetichismo por los pies se incrementa de manera importante. La podofilia que aparece en estos tiempos es más común que nunca gracias al Internet y a las redes. Existen varias teorías psicológicas que explican el fetichismo por los pies. Freud mantenía que en muchas culturas, la experiencia del niño con su madre puede involucrar la adoración del pie. Esto convierte al pie en un referente erótico. Por su parte Jung afirmaba que el pie era el símbolo del alma porque es lo que sostiene al ser humano erecto. El neurólogo Vilayanur S. Ramachandran sostiene que los genitales y el pie ocupan áreas contiguas en el córtex somático sensorial y esto hace que posiblemente existan enlaces inconscientes entre ellos. El masoquismo es la práctica de infligirse a voluntad dolor físico o emocional por propia mano o por mano de otros, obteniendo de ello placer o goce de algún tipo, en especial de índole sexual. Las personas masoquistas disfrutan sexualmente del dolor o la dominación a la que otros puedan someterlos. De otro modo, su experiencia sexual es incompleta o insatisfactoria. Esto a menudo implica situaciones de sometimiento físico y diagonal o emocional, como ataduras, maltrato físico, amordazamiento, inmovilización o simplemente relaciones sexuales agresivas. El sadismo se denomina como la obtención en una persona de placer derivado del dolor de otro ser vivo. Cuando el sadismo tiene carácter predominantemente sexual es una parafilia y consiste en una forma de obtener excitación y placer sexual causando dolor físico o humillación. El sadismo implica impulsos sexuales y comportamientos que implican actos reales, no simulados, con o sin el consentimiento de la víctima, en los que el sufrimiento psicológico o físico y la humillación del sujeto sometido es lo que genera la excitación sexual. Las orgías son una actividad sexual en la que están presentes 5 o más participantes. También se denomina así a una práctica sin ningún tipo de restricciones. En algunas culturas se han practicado orgías como parte de un rito comunal o una práctica religiosa. Pero comúnmente también es un fetiche o fantasía sexual. El fetichismo de látex es un tipo de fetichismo sexual donde el objeto de deseo gira alrededor de la ropa de látex, ya sea para vestirla, interactuar con personas que la visten o por las piezas de ropa en sí mismas. El fetichismo de látex está estrechamente relacionado con los fetichismos del cloruro de polivinilo y del cuero, aunque los practicantes de uno de estos fetichismos pueden no sentirse para nada atraído por los otros dos. A pesar de que no hay motivo de base que origina este fetichismo y que cada caso tiene una causa particular, sí parecen existir motivaciones predominantes que son compartidas por gran parte de los practicantes. Una de estas motivaciones viene creada por el hecho de que la ropa de látex constituye una segunda piel que actúa como sustituto de la propia piel de quien lo viste. La piel tiene una fuerte carga simbólica como aislante hacia un exterior agresivo. En compensación, la segunda piel que supone la ropa de látex transmite una sensación de conformidad y seguridad en saberse completamente protegidos, aislados por un material mucho más resistente, que, al mismo tiempo sigue siendo elástico y ajustado a la forma del cuerpo.
El fetichismo de látex a menudo implica vestirse con el material, observar parejas sexuales usándolo, o fantasear con los usuarios de prendas ajustadas a la piel hechas de látex u otro material, como los buzos y trabajadores que usan ropa de protección industrial. Otro estereotipo común es la imagen de un traje de látex ceñido a la piel, por lo general de color negro. El parcialismo es una conducta fetichista que se denomina como la atracción sexual o deseo hacia alguna parte del cuerpo no especificada, es decir, la atención se centra exclusivamente en una parte del cuerpo como pueden ser las manos, los pies, el ombligo, etc. La persona que la sufre son incapaces de mantener relaciones sexuales si no pueden hacer uso de ese estímulo concreto. Les sirve tanto observar como tocar, pero esta pasión exacerbada les lleva a situaciones anormales como no poder controlar su excitación en público. A pesar de que lo más común es que el parcialismo se produzca con las manos o los pies, también existen objetos de deseo menos frecuentes como la atracción por la celulitis, las personas con obesidad, las cicatrices, entre otras cosas. Seguimos por el nivel 2. La tricofilia es una parafilia en la que la excitación sexual es alcanzada por la interacción con el cabello humano, especialmente el de la cabeza. Las manifestaciones pueden ir desde besar la cabeza de una persona a la excitación por observar el cabello o como este es. El fetichismo por el cabello humano ha existido desde tiempos antiguos. En la mitología nórdica se hace mención de este fetichismo en el relato de Sif, esposa de Thor y diosa de la fertilidad, admirada por poseer una hermosa cabellera hecha de oro puro. También se hace mención del fetichismo del cabello y su corte en el relato bíblico de Sansón, un juez y guerrero a quien Dios dotó de fuerza sobrenatural y cuyo poder residía en su cabello. Cuando este fue cortado por primera vez, provocó que perdiera su don divino de fuerza sobrenatural. Históricamente se ha visto el cabello como un símbolo de belleza, vanidad y erotismo. La tricofilia puede presentarse con diferentes focos de excitación, siendo el más común, pero no el único, el pelo de la cabeza humana. La tricofilia también incluye el vello facial, vello pectoral, vello púbico, vello axilar y el pelaje animal. La excitación puede ser determinada por la textura, color, tipo de peinado y longitud que presente el cabello. La agalmatofilia o estotofilia es una parafilia caracterizada por una atracción sexual irrefrenable hacia todo tipo de estatuas, bustos, maniquíes, muñecos u objetos inanimados similares. Entre las apetencias sexuales de los agalmatofílicos puede encontrarse el simple hecho de tener una fantasía en la que se mantienen relaciones sexuales con una estatua u otro objeto de deseo. Mantener un contacto sexual directo con el objeto inanimado u observar esculturas en posiciones sugerentes o desnudas. A pesar de lo que pueda parecer, esta parafilia es bastante popular a nivel mundial, sobre todo en los países del norte de Europa. Por lo general, las personas con agalmatofilia se sienten atraídas por las estatuas desnudas, muñecas o maniquíes, pero no siempre es así, pues también pueden excitarse ante la idea de transformarse a sí mismos o quizá a otra persona en su objeto preferido de deseo. Estas fantasías juegan con la idea de que una vez transformada, la persona quedará inmóvil, dando más control a este otro. La ursusagalamatofilia hace referencia a la excitación sexual por los juguetes de peluche o por personas disfrazadas con traje de animal. Mientras que a algunas personas les gusta mantener relaciones íntimas vestidos con disfraces de animales, a otros les produce excitación los muñecos de peluche. Es una parafilia que no es muy conocida y, salvo diagnóstico clínico que confirme que es un trastorno que necesita un tratamiento específico, se trata de una práctica sexual inofensiva, que no tiene nada que ver con la zoofilia, sino que más bien consiste en fantasear eróticamente con personas caracterizadas o disfrazadas de animales o excitarse con muñecos de peluche. Sobre el origen de esta parafilia se piensa que la textura de los peluches y de los disfraces de animales resultan agradables al tacto para muchas personas, lo que podría explicar esa atracción. Aunque también esa combinación entre la dulzura que transmiten y el morbo sexual podría estar detrás de ese interés. Se define como claustrofilia a la atracción sexual o deseo de permanecer en espacios cerrados como elevadores, túneles, cuevas o simplemente quedarse solo en su casa cerrando todo, puertas, ventanas.
etc. Siendo la contraparte a la claustrofobia. Debe diferenciarse de la claustromanía, que se refiere a la tendencia de un individuo a encerrarse en su propia casa. Y que por cierto, si no has visto el anterior video es recomendable verlo, ya que hablamos del iceberg de las fobias más extrañas y perturbadoras. Que igual que este me gustó mucho de hacer. El candaulismo o la candalagnia es el deseo o atracción sexual a exponer a su pareja sexual o imágenes de él o ella ante otras personas con el fin de obtener gratificación. El término puede aplicarse también a la práctica de desvestir o exponer de alguna otra manera a una pareja femenina ante otros. Asimismo, el término puede aplicarse a la práctica de publicar en Internet fotografías o videos íntimos de una pareja femenina o instarla a usar ropa reveladora ante otros. El candaulismo se diferencia de otras formas de exhibición de la pareja o expareja, en que no persigue un fin de venganza, amenaza, intimidación o de exposición buscando un perjuicio a aquella, sino que los individuos expresan hacerlo para obtener gratificación erótica cuando otros observan voyerísticamente a la pareja. En una variante del candaulismo, el sujeto obtiene gratificación sexual instando u obligando a su pareja a exponerse sexualmente, desnudarse o realizar actos sexuales con otra persona. Continuemos con el nivel 3. La salirofilia es una parafilia caracterizada por ensuciar a tu pareja, es decir, es una parafilia o fetichismo sexual en el que se obtiene placer al ensuciar o denigrar el objeto de placer. La salirofilia enumera en su clasificación muchos tipos de prácticas sexuales que involucran distintos tipos de sustancias. La salirofilia puede involucrar distintos tipos de prácticas escatológicas y prácticas como orinar, defecar, vomitar o derramar fluidos corporales en una persona que arruinan la imagen física de la persona en cuestión. La odaxelagnia es un deseo o atracción sexual que se define se excitan sexualmente al morder a su pareja o amante o también siendo mordidos por ellos. Debido a su paralelismo, es considerada una forma leve de sadismo. La razón de esta parafilia es debida a que al sentir dolor liberamos endorfinas. Estas son justo las sustancias responsables de todo tipo de placer. Es decir, representan también las hormonas que segregamos al hacer ejercicio físico o cuando saciamos el hambre o la sed. Como neurotransmisores se encargan de que se disfrute al mantener relaciones íntimas. La dacrilagnia o dacrifilia es una parafilia que consiste en que la persona que la padece se excita con las lágrimas o el llanto. Está asociada tanto a hombres como mujeres. El término consiste en todas las formas de placer que provienen de las lágrimas de otras personas. Básicamente se trata de que una persona disfruta sexualmente viendo a otra persona con un estrés emocional. No obstante, las dos partes actuantes pueden estar disfrutando de esta acción, por lo cual esto puede ser una práctica relacionada con el sadomasoquismo, ya que esta parafilia se basa frecuentemente en el dolor y humillación de otra persona. Por ejemplo, se comete un fuerte abuso verbal que logra que una persona llore. De igual modo, el dominante puede torturar físicamente para lograr el objetivo del llanto. Visto de esta forma, la dacrifilia es considerada una forma de sadismo. Para los amantes de la naturaleza, dar un paseo por la naturaleza resulta ser muy agradable, pero para las personas que padecen dendrofilia parece que este acto se posiciona en otro nivel. La dendrofilia se conoce como el deseo o excitación sexual hacia la naturaleza, es decir, plantas, pasto, árboles, arbustos y todo lo que tenga que ver con ello. Las personas que la sufren suelen frotarse con un árbol o utilizar el agujero del mismo. Caricias a una planta o pasarse flores por el cuerpo. Las frutas y verduras también están asociadas a esta parafilia, son otras prácticas que pueden llevar a cabo. La autonepiofilia o infantilismo parafílico es una filia que se caracteriza por el deseo de llevar pañales y otra ropa de bebés, beber de biberón y en general ser tratado como un niño pequeño. El infantilismo parafílico y el fetichismo de pañales varían en la autoestima y el enfoque de atención. Sin embargo, pueden aparecer ambos en un solo individuo y tienen algunas similitudes. Ninguno de los dos manifiesta tendencias sexuales hacia los niños. No existe un solo arquetipo de infantilismo, sino toda una gama de ellos.
Algunos fantasean sobre ser libres de culpa, responsabilidad o control, mientras que otros puede que no. Algunos actúan cotidianamente de manera idéntica a un bebé, mientras que otros lo hacen solo en privado o incluso solo gustan de vestir pañales o ropa de bebé más no actuar como estos. Los deseos y gustos de los infantilistas varían sobre temas comunes de pañales y niñez. Sigamos con el nivel 4. La hibristofilia es la parafilia caracterizada por sentir atracción sexual hacia criminales, un delito o tienen propensión a hacerlo. No se considera un trastorno mental, más bien se trata de una preferencia sexual no normativa que viene motivada por el atractivo que supone una persona agresiva, peligrosa y mediática. La hibristofilia es mucho más frecuente en mujeres y presenta diversos grados, desde el mero deseo sexual momentáneo hasta un amor romántico permanente. Aunque para gran parte de la sociedad sean considerados monstruos, algunas mujeres ven a estos criminales violentos con un gran atractivo, a los que pueden transformar y redimir con su amor. Pueden darse dos casos en estas relaciones, que sea activa, física y acabe convirtiéndose en cómplice del criminal, o la pasiva, donde es meramente una fantasía y nunca lleguen a conocerse en persona. La somnofilia se denomina en la parafilia en la que una persona siente placer al interactuar de manera sexual con otra que se encuentra dormida o inconsciente. Cada caso de somnofilia puede variar de una persona a otra. Por ejemplo, los casos más leves suelen recurrir a la observación pasiva de la persona que duerme, mientras que otros pueden llegar a presentar comportamientos físicos. El problema se presenta cuando el acto sexual deja de ser consensuado, dando lugar a un abuso por parte de la persona que la padece. Sin embargo, en estos casos se suele hablar más bien de otro tipo de parafilia en la cual el deseo sexual va más ligado al ataque sexual sorpresivo y sin consentimiento de la víctima. La formicofilia se define como la obtención de placer sexual mediante el contacto directo con insectos como hormigas u otros animales pequeños. Los que padecen esta parafilia a menudo sienten placer cuando estos animales caminan, muerden o pican las zonas en las que son colocados. Esta parafilia a menudo implica la aplicación de insectos en los genitales, pero otras áreas del cuerpo también pueden ser el foco. El efecto deseado puede ser un cosquilleo, un pinchazo o, en el caso de babosas, una sensación viscosa. La hematofilia o hematolagnia es un deseo o atracción sexual que consiste en involucrar, usar o incluso tomar sangre durante las relaciones sexuales o tener pensamientos eróticos sobre la sangre. En los tiempos actuales han aumentado los casos que incluyen fantasías vampíricas, pero eso no siempre significa el tomar sangre. El mundo automotriz y las máquinas en general es fascinante ya que la ingeniería, invención e historia que hay detrás de cada máquina es única. Personalmente una de mis pasiones y lo que más me gusta son los automóviles, pero esta filia lo lleva al siguiente nivel. La mecanofilia es la filia que consiste en el deseo o la atracción sexual que involucra a las máquinas, por ejemplo a las bicicletas, helicópteros, barcos y aviones. Pero sobre todo hacia los coches o vehículos de 4 ruedas. Hubo un caso que se viralizó en 2008 en el que un hombre llamado Edward Smith hacía público su romance con más de 1000 coches. Un romance que incluía relaciones. Lo cierto es que, al igual que otras parafilias, los que las experimentan no tienen necesariamente un trastorno mental, ni quieren o tienen por qué ser tratados en el caso de que puedan llevar una vida saludable y en su entorno esté normalizado. La urofilia es el deseo o atracción sexual hacia la orina recibida o el simple hecho de orinar. Tocar, ver, escuchar u oler a alguien orinando o el líquido en sí resulta gratificante para los que la padecen. Generalmente sienten atracción ante la idea de orinar encima de su pareja o en que la pareja orine encima suyo. También es posible que resulte excitante la idea de ingerir el fluido. Aunque socialmente poco aceptadas, las prácticas sexuales vinculadas a la urofilia no suelen generar gran peligro para las personas que las realizan. La coprofilia o coprolagnia consiste en la atracción o deseo sexual hacia lo contrario del anterior puesto, es decir, hacia el excremento.
La coprofilia aparece en la pornografía frecuentemente bajo el término SCAT. La forma en que se presenta la excitación puede variar entre personas, a algunas solo les atrae la sensación que se produce al evacuar, la textura al tacto, ver el acto en otras personas, verse a sí mismo, escuchar el sonido al evacuar, olfatear el excremento o untar el excremento. Algunos coprófilos practican la coprofagia ingiriendo heces, lo que puede afectar la salud, debido a los riesgos de contraer enfermedades tales como la hepatitis A o la neumonía. Si nos vamos a través de la historia, en la antigua Grecia durante las orgías celebradas se representaba en grabados y dibujos a personas defecando en un cuenco. La acrotomofilia se define como atracción o el deseo sexual hacia personas con miembros amputados. Las personas que la padecen únicamente encuentran placer sexual al observar o tocar personas con miembros amputados. Este fetiche se considera peligroso para las personas discapacitadas que son objeto de deseo sexual, ya que se consideran miembros de la sociedad potencialmente vulnerables de cara a las personas que buscan cumplir esta particular parafilia. Los acrotomofílicos, aparte de la amputación, se ajustan a un ideal de atractivo físico común, ya que en una encuesta sobre acrotomofilia, las amputaciones de piernas resultaron más atractivas que las amputaciones de brazos para las personas que la padecen. La fratrilagnia se define como el deseo sexual o atracción por la cual las personas que la padecen les atraen sus propios familiares. El incesto es una idea inconcebible en la mente de la mayoría de las personas. Sin embargo, hay quienes no pueden resistirse a los encantos de sus propios familiares y terminan envueltos en un enamoramiento prohibido o en una atracción sexual. Esta afección genera atracciones sexuales extrañas o perversas, mal vistas por la sociedad y catalogadas como tabú. En este caso la condición se origina por un sentimiento de amor o atracción carnal hacia un familiar, sea entre hermanos, sobrina, tío, primos, etc. A lo largo de la historia se han presentado casos de incesto, especialmente en las culturas grecorromanas e inca, en las cuales este comportamiento era visto como natural. Posteriormente, en la Edad Media, la Iglesia prohibió este tipo de relaciones anormales y pecadoras. En la actualidad se siguen condenando este tipo de parafilias. La necrofilia es un tipo de patología sexual que consiste en la excitación erótica causada por la contemplación, el contacto, la mutilación o la evocación mental de un cadáver. Se dice que algunos personajes históricos practicaron la necrofilia y, sorprendentemente, la necrofilia se remonta a cientos de años y se ha documentado en la mitología griega, las culturas antiguas, el periodo grecorromano, la Edad Media y la era moderna. La historia de la humanidad está plagada de amor a los muertos. Una de las historias más sonadas fue la de Henry Blatt, un joven que fue procesado por vandalismo en 1886, con 26 años de edad. Su delito consistió en introducirse a medianoche en el cementerio de Saint-Ouen, desenterrar el cadáver de una joven de 18 años y realizar el acto sexual con este. Tras el acto se durmió, huyendo a la mañana siguiente por temor a ser descubierto. Meses más tarde realizó lo mismo, pero fue encontrado al quedarse dormido nuevamente. Durante el juicio, en el que fue condenado a 2 años de prisión, le dijo al magistrado: ¿qué quiere usted? Cada uno tiene sus pasiones, y la mía son los cadáveres. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Si es que este video fue de su agrado, les agradecería una suscripción, me gusta, comentario o cualquier cosa que me ayude a recomendar el canal. Si les gustaría ver más contenido como este, les recomiendo ver el anterior video que trata de las fobias más extrañas y perturbadoras, que está muy interesante, el link estará en la descripción. Sin nada más que decir, que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.